Vamos a el libro de los Gálatas, esto de Pablo a los Gálatas, y al capítulo 2, vamos al versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que tú la uses para nuestro bien, primero para nuestra salvación, también para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos para que podamos ver a Cristo, que abras nuestros oídos para que podamos oír su voz, que abras nuestra fe para que podamos creer y que tú puedas usar esta palabra que nos das, que tenga el fruto que tú quieres en nosotros y que podamos poner por obra tu palabra, que no se quede ahí nada más como una idea, como algo que dice, sino que entendamos qué es lo que dice, que tú nos reveles lo que significa tu palabra, que tú nos enseñes qué es lo que tú dices en tu palabra. Es tu palabra y a ella dale la honra, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Padre. Lo pedimos por Cristo. Amén. Pablo escribe a las iglesias de Galacia para defender su llamado a ser apóstol y al mismo tiempo defender el evangelio que predicó a esas iglesias de Galacia. Su apostolado y el evangelio estaban siendo atacados por maestros del judaísmo que quieren imponer los ritos y las ceremonias de la ley de Moisés a los creyentes gálatas, gentiles, y quieren que los judíos, los creyentes judíos, vuelvan a tomar estas ceremonias, estos ritos, todo lo que manda la ley de Moisés, diciendo que es un requisito necesario para la salvación. Para defenderse y defender el único evangelio que existe, les escribe a los Gálatas la historia de lo que sucedió desde que él se convirtió, cuando se encontró con Jesucristo en el camino de Damasco, cómo recibió el evangelio directamente de Jesucristo,
y les cuenta que él no tuvo ningún contacto con los apóstoles hasta muchos años después de esta conversión. Cuando se reunió con ellos, ellos reconocieron su apostolado y el evangelio que predicaba, y comprobaron que era exactamente el mismo que ellos tenían. Enseguida empieza a contar una visita de Pedro, el apóstol más conocido, con más relevancia, a la ciudad de Antioquía, la ciudad que era base de Pablo, donde estaba la iglesia, y que lo mandaba de misionero. Entonces les cuenta cómo enfrentó a Pedro, porque Pedro cambió la manera que tenía de comportarse. Dejó de juntarse y de comer con los creyentes gentiles por miedo a algunos judíos que llegaron de la iglesia de Jerusalén. Su ejemplo fue seguido por los demás creyentes judíos de esta ciudad, y entonces Pablo lo enfrenta. Pedro obligaba a los gentiles a hacerse como judíos en cuanto a los ritos y a las ceremonias, no con lo que creía y predicaba, sino con su ejemplo. Él era judío y vivía sin cumplir cada detalle que la ley imponía, pero por miedo daba un ejemplo que obligaba a los gentiles a que se comportaran como él lo estaba haciendo ahora. Cuando Pablo vio que Pedro y los demás judíos de Antioquía no actuaban rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todos, dice en el versículo 14, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y el versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Aquí Pablo habla como pensaban los judíos. Él quiere hacer notar a los gálatas, a los que les está escribiendo la carta, que no es por hacerse judío o hacerse como judío como se alcanza la salvación. Ellos estaban cometiendo el mismo error que Pedro, dejar el único y verdadero evangelio para seguir las enseñanzas de los maestros judaizantes, de guardar la ley de Moisés como un requisito para la salvación. Dijo a Pedro y también a los demás judíos de Antioquía, nosotros, judíos de nacimiento. Entre estos judíos de nacimiento también se contaba él mismo, Pablo y Pedro. Los judíos se consideraban a sí mismos como una nación especial y superior a todas las demás. Se les había dado a ellos la palabra de Dios por medio de Moisés y por medio de los profetas a través de muchos años. Y como pueblo, los judíos tuvieron la presencia de Dios entre ellos, primero en el tabernáculo y después en el templo. Ellos tenían el pacto, tenían las promesas. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5, donde vemos todo lo que tenían los judíos en forma exclusiva que las demás naciones no tenían. Tenían el pacto, las promesas, la ley y los patriarcas de quienes vino Cristo. Romanos 9, versículos 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria,
el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En cambio, todas las demás naciones, a las que los judíos llamaban gentiles, para los judíos eran idólatras por naturaleza. Eran pecadores y estaban condenados porque estaban fuera del pacto. Y además no cumplían la ley en ningún aspecto y ni siquiera la conocían. Los judíos tenían celo por la ley, la consideraban sagrada y no solamente querían ellos cumplir con la ley, también exigían a los demás que la cumplieran. Estaban atentos a lo que los demás hacían para castigar a alguien que fallara en algo. Vamos a Mateo 12, 1 y 2, donde vemos el celo que tenían por que los demás cumplieran con la ley. En este caso, con Cristo y con sus discípulos. Dice Mateo 12, 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Sí. Ellos eran celosos de la ley, estaban orgullosos de su herencia y de su religión. Comparados con los gentiles, parecían tener todo para merecer ir al cielo. Cumplían con los requisitos de la ley. Estaban circuncidados, comían solo alimentos limpios para no quedar contaminados, tenían buenas obras y aparentemente cumplían toda la ley, todos los mandamientos judiciales, la ley ceremonial y la ley moral. Pero nada de esto los hacía justos ante Dios. La razón es que la ley no se dio como un camino de salvación. La ley no salva, sino muestra al hombre lo que debió haber hecho y no hizo. Le dice en qué y cómo falló. Vamos al principio, y en el jardín del Edén, Adán tenía un mandamiento que Dios le dio y que debía cumplir. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 3. Dice Génesis 3:3: Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Si Dios no se lo hubiera dicho, Adán no sería culpable, aunque hubiera comido del árbol. Pero él sabía que era una prohibición. Para él era una ley, una regla que tenía que obedecer. No era algo en contra de su naturaleza. En sí mismo, comer o no comer no era algo malo. Pero el mandamiento ponía a prueba su obediencia a la palabra de Dios. Adán pecó desobedeciendo el mandato. Cuando se dio cuenta
que había pecado, tuvo miedo y se escondió de la presencia de Dios. La ley lo acusaba y su conciencia lo condenaba. Y supo que era culpable, que merecía ser castigado, y se escondió porque sabía que venía un juicio y que no tenía escape. La ley es la regla con la que el hombre es medido. Si comparamos la conducta de un hombre con la conducta de otro hombre, podemos pensar que uno es mejor que el otro. Podemos pensar que uno es justo y el otro no. Pero no los debemos comparar con otros. El único que tiene derecho de decir lo que está bien y lo que está mal es el creador del hombre. Y Él dio la ley para que nos comparemos con ella, para que cada hombre se compare con esta ley y así puede darse claramente cuenta si ha actuado justamente, al él saber lo que está prohibido y lo que está permitido, al él conocer qué es lo que es pecado. Pecado es todo lo que se desvía de lo que manda o que prohíbe la ley. La ley sirve para saber qué es pecado. Vamos a Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. Dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley fue dada a causa del pecado. El propósito de la ley es revelar al hombre su pecaminosidad sin remedio, su incapacidad para salvarse a sí mismo. El hombre sabe que es incapaz de cumplir la ley solamente cuando conoce la ley. Entonces puede ver la necesidad desesperada que tiene de un Salvador. Vamos a Gálatas 3, capítulo 3, versículo 19, la primera parte de ese versículo, nada más, que dice así, Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley es exacta. ¿Hiciste lo que tenías que hacer o no lo hiciste? ¿Cumpliste el mandamiento o no? No sirven las excusas. Por la ley, por ejemplo, sabemos que no debemos mentir, pero todos lo hacemos, aunque no queramos. Decimos, mañana llego a las 10 y no llegamos. Puede haber muchas causas. Hubo una manifestación o lo que sea, pero el resultado es que no llegamos. La ley es estricta. Viendo únicamente la ley, mentí. Una de las definiciones de mentir es faltar a lo prometido o quebrantar un pacto. El carácter de la ley es inflexible. Así era la ley. La ley consideraba culpable a una persona, aun si hacía algo
sin saber, o si no se daba cuenta que había hecho algo que estaba prohibido. Vamos a Levítico 5:2. Aún sin saberlo, aún sin saber que era pecado, o sin darse cuenta de que lo había hecho, la ley lo consideraba culpable. Levítico 5:2. Dice Levítico 5:2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Los judíos se consideraban justos porque tenían la ley y consideraban a los demás pecadores. Pero aunque tenían la ley, no podían cumplirla. Se esforzaban tratando de no dar un paso de más en el día de reposo. Se esforzaban en no diezmar ni una semilla de menos. Pero su conducta era exterior, era lo que se veía, era todo apariencia. Ponían reglas para hacer más estricta la ley. Ponían reglas, mandatos de hombres que invalidaban la ley. Creían ser rectos al hacer esto, pero en realidad ofendían a Dios. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 38. Ellos querían guardar la ley hasta en la ropa que se ponían. Se colgaban listones en la cabeza donde estaba escrita la ley para tenerla siempre cerca. Y en todo eran muy, muy estrictos, pero en todo lo exterior. Dice Marcos 12, de 38 a 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los judíos, por nacimiento, pertenecen al pueblo escogido por Dios para recibir, para proteger y para transmitir su palabra. Ellos debían ser luz. Ellos debían ser un pueblo diferente, porque eran el pueblo de Dios, un pueblo al que todos los demás pueblos vieran y vieran: he aquí un pueblo especial. Pero con el paso del tiempo se olvidaron de su responsabilidad. Se llenaron de orgullo y despreciaron a las demás naciones, hasta pensar que se salvaban por el hecho de ser judíos y por guardar la ley. Y entonces los demás no podían salvarse. Desde el principio, ellos sabían que se salvaban por tener fe en Jesucristo, aunque no lo conocieran todavía con ese nombre. En el Edén, después de que Adán y Eva pecaron, Dios prometió enviar a un Redentor, la simiente de la mujer, que vencería a Satanás y los libraría de la maldición del pecado. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 15.
Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta simiente era Cristo. Ellos se salvaron por creer en el que vendría. Se salvaron por creer en Cristo, por tener fe en Cristo. Abraham fue salvado porque tuvo fe en Jesucristo. Creyó la promesa de Dios de que por su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Él enviaría a un Salvador que sería bendición a todas las naciones. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó en la promesa del Padre, que vendría Cristo. Por eso fue salvado Abraham. Moisés recibió también la promesa de un profeta que vendría, que a él debían oír los judíos. A él esperaban el profeta que restauraría todas las cosas. Vamos a Deuteronomio 18 y 19. Este profeta que esperaban era Cristo. Cuando oían de Cristo, decían: de Galilea ha de venir el profeta. Ellos esperaban este profeta. Dice Deuteronomio 18 y 19: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ellos se salvaban por creer en este profeta, que era Cristo. David no se salvó por sus obras. Sabemos lo que él hizo. Él pecó. Él esperaba también un redentor de su descendencia, para él y para su pueblo, al que Dios había prometido un reino que no tendría fin. Fue salvo porque creyó en el Mesías, el rey que Dios enviaría para reinar para siempre, a Cristo. Vamos a 2 de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Isaías, el profeta Isaías, profetizó de un redentor que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Un redentor que había de cargar con nuestros pecados. Los judíos, por lo que decía toda la Escritura, debían saber que no se salvaban ni por ser judíos, ni por cumplir con la ley, sino por creer en Cristo, por creer en el Mesías prometido. Pero la mayoría de ellos
lo ignoraba. Y estaban en contra de esta verdad. Se oponían con todas sus fuerzas, porque pensaban que les quitaba ese lugar único y especial que tenían como el pueblo escogido por Dios. Los que habían nacido judíos y que se habían convertido al cristianismo tenían todas estas escrituras, tenían todas las bases para entender la verdad claramente, algo que los gentiles no tenían. En todas las demás religiones, en las religiones paganas, se ofrecían sacrificios para ganar el favor de los dioses, para que no se enojaran con ellos. Para ellos era natural hacer sacrificios y obras para estar bien con sus dioses. Esta manera de pensar pasó a todas las épocas, incluso a nuestra época, en la actualidad. Hoy las religiones se basan en vivir una vida que agrade a Dios, en ganar la salvación con un esfuerzo humano, con buenas obras, como dar limosnas o hacer sacrificios, sino no solamente de animales, pero como causarse dolor y ofrecer ese sufrimiento a Dios, como si el sufrimiento agradara a Dios. La religión mundana se basa en hacer obras, la religión del mundo. Los judíos convertidos conocían todo lo que decían las Escrituras acerca de un Salvador que fue prometido y profetizado por Dios. Ellos lo llamaban Mesías. Y a él lo esperaban para que los redimiera y los librara de sus pecados. No tenían ninguna excusa, no podían alegar ignorancia sobre este punto de vital importancia. Pedro y los judíos creyentes de Antioquía, con su conducta, enseñaban a los gentiles convertidos al cristianismo a creer que era indispensable guardar la ley de Moisés para poder ser justificados y salvados. Dice Pablo, nosotros, judíos de nacimiento, vamos al versículo 16, dice Pablo, desde el 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, paganos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En este versículo se nombra la ley, de la que ya hablamos un poco, y se usa 3 veces la palabra justificar. Justificar es un término legal, es decir, tiene que ver con la ley y con un juicio. La definición en el diccionario es probar la inocencia de alguien de lo que se le acusa o de lo que se tiene sospechas o indicios que hizo. En un juicio, si se demuestra de alguna manera que el acusado no es culpable, que es inocente, se le justifica, se le declara inocente. Dicho de Dios es declarar, que Dios declare justo por medio de la gracia a alguien. Es un acto de parte de Dios sin que haya un pago o un mérito
un merecimiento de la persona. Únicamente en base a la obra mediadora que Cristo hizo, Dios declara legalmente justo al pecador, quien recibe ese favor no merecido por la fe. Vamos a Romanos 8, versículos 33 y 34. Dicen estos versículos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ser justificado está ligado a un juicio. En este juicio, el hombre es acusado por todas las violaciones que hizo a la ley durante su vida. Va a ser juzgado por todos los pecados que cometió. Ahí, cada cosa que hizo, aún sus pensamientos, serán comparados con la ley de Dios. Y quedará demostrada su culpa. La sentencia por violar la ley es la muerte eterna, la condenación. La mayor preocupación del hombre, más que los problemas económicos o problemas de salud, debe ser este juicio y cómo lo va a enfrentar. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para los judíos, la justificación era el punto central de la relación entre un Dios santo y un hombre pecador. Dios había sido siempre fiel con su pueblo y ellos continuamente pecaban. El problema principal era cómo presentarse en el juicio y ser justificado, es decir, cómo salir del juicio sin ser condenado por un juez justo. ¿Cómo puedo presentarme ante Dios si he pecado? ¿Qué debo traerle para que pueda estar en su presencia? Vamos a Miqueas 6, versículos 6 y 7. El profeta Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Un himno de justificación falta. Dicen estos versículos: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Lo mejor que tenían, todo lo que tenían, no servía para deshacer sus pecados. Todos los sacrificios y los ritos de la ley no servían para ser justificados. La justificación consiste en que Dios considera justo al pecador. Sus pecados son puestos en la cuenta que Cristo paga. Dios considera que la responsabilidad de esos pecados es de Cristo y Cristo paga por ellos. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. La ley, violar la ley, era pena de muerte. La idolatría se castigaba con la muerte. Tener dioses ajenos delante de ellos. Adorar imágenes, idolatría, la ley la castigaba con la muerte. Blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano, castigado con la muerte. Violar el día de reposo, el castigo, la muerte. No honrar a los padres, hijo contumaz y rebelde, la pena, la muerte. Matar a alguien, el homicidio, pena, la muerte. Violar la ley, pecar, era castigado con la muerte. Y Cristo murió. Cristo pagó por los pecados. Pagó con la pena que marca la ley. Murió. Él pagó por los pecados. Los pecados puestos en Cristo y castigados ahí. Hasta la misma vez, los pecados que son puestos en Cristo, la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo, Dios las considera como si fueran del pecador que por la fe se aferra a Cristo. Vamos a Romanos 5:19. Dice este versículo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ser constituido justo es ser justificado. Por la justificación, Dios declara legalmente justo al pecador, a pesar de que cometió los pecados. Por esa declaración legal, el pecador ya no puede ser condenado. Dios es el único juez y no hay una reclamación posible. No se puede apelar este veredicto de Dios, ni el acusador de los hermanos. En el juicio solo hay dos resultados posibles: ser condenado o ser justificado, ser declarado justo. Si alguien es condenado, no hay un cambio en lo que es esa persona, no hay un cambio interior, ni tampoco en el exterior. La persona sigue siendo
la misma, sigue siendo exactamente igual. Lo mismo pasa con la justificación. No hay un cambio en la persona. Es una declaración legal. Dios lo declara justo en base a la justicia, porque sus pecados están pagados. Porque Cristo murió, pagó, y ya no hay una razón para que lo condene. Cuando Dios justifica a alguien, no solamente lo declara justo, empieza a hacerlo realmente justo, empieza a transformarlo del pecador que es a una persona que en verdad obedece la ley. En el momento de la conversión es justificado para siempre. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, le cambia la naturaleza caída que tiene, una naturaleza degenerada, heredada de Adán, que se corrompió cuando pecó, por una nueva naturaleza. Eso es lo que se llama regeneración. Es una nueva vida o un nuevo nacimiento. Con esa nueva naturaleza entonces puede obedecer a Dios. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Dicen estos versículos: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Dios es el que hace esto por medio del Espíritu. En ese mismo momento de la justificación empieza esta obra del Espíritu. Una transformación interior del creyente, en el que cada vez va teniendo mayor victoria sobre el pecado. Cada vez se parece más a Cristo. Cada vez obedece más la palabra. Esto es lo que se llama santificación. Es un proceso que dura toda la vida a partir de la conversión y no termina mientras estemos en este cuerpo corrompido, en el que quedan siempre rastros de pecado. La justificación es una obra del Padre. Dios es el que justifica. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La justificación y la santificación son cosas distintas, pero van juntas. Primero se da la justificación y le sigue necesariamente la santificación. Si en la vida de una persona no hay la santificación, es que no hubo
la justificación, porque la santificación es un fruto, es el resultado de la justificación y se puede ver en nuestras vidas. Dice Pablo, el hombre no es justificado por las obras de la ley. La justificación tiene que ver con la ley, pero es algo que Dios hace, no depende de las obras del hombre, ni buenas ni malas, ni por lo que haga, ni por lo que deje de hacer. Vamos a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justificación no depende tampoco de lo que tenga el hombre, ni siquiera la fe. La justificación descansa únicamente en la obra de Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Durante su vida tuvo una obediencia perfecta y cumplió completamente todo lo que la ley demandaba. Es el único que podía hacerlo y lo hizo, por lo que es el único justo y es el único que nos puede dar justicia. La da a los que tienen fe en Él. Vamos a Romanos 3, versículos 23 a 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación no se puede ganar, ni se puede comprar, solo se puede recibir como un don de Dios, como un regalo, y se recibe por medio de la fe. La fe también es un don de Dios. Nadie tiene fe en sí mismo. Dios le da la fe al hombre para que pueda recibir su bendición más grande. Al que Dios da la fe, puede recibir la justificación. La fe es la mano con la que se recibe ese regalo de la justificación. El que no tiene fe no puede recibir la justificación. Todos los seres humanos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. No tienen manera de alcanzarla. Por el contrario, están condenados y del juicio, sin duda, serán encontrados culpables. La única esperanza de ser librado es llegar al juicio justificados. ¿Estás tú justificado? Primero compara tu vida, tus obras, con la ley moral de Dios. Podrás entender que has pecado y que no hay ninguna obra
ningún mérito que te libre de la culpa. Entonces, arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir dejar tu camino equivocado, dejar de alejarte cada vez más de Dios, dejar tus pecados, darle la espalda y empezar a caminar en sentido contrario, hacia Dios. Vamos a Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios envió a su único Hijo para que vivamos por sus méritos. Fue crucificado y murió por nosotros. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Cree en Cristo, que murió para pagar tus pecados. Tus pecados han sido puestos en Cristo. No confíes en ti mismo. No confíes en lo que haces o en lo que puedes hacer. No confíes en que cada domingo vienes a la iglesia. No confíes que desde niño has leído la Biblia. No confíes en tus obras. No confíes en tu conocimiento. Confía en Cristo. Confía únicamente en Cristo para tu salvación. Arrepiéntete y ven a Cristo. Cristo no rechaza a nadie que venga a Él con arrepentimiento y con fe. Esa es la voluntad del Padre. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por Cristo, porque murió por nuestros pecados, porque cargó con nuestra culpa, porque la pagó. Quizá esto lo hemos oído muchas veces, pero obra tú, Padre, para que lo apropiemos, para que apropiemos a Cristo, para que nos aferremos a Cristo. Si hay alguna persona que no confíe en Cristo, que sea indiferente, que no vea su necesidad, o que esté engañado pensando que ha creído, que se ha arrepentido y no lo ha hecho, obra tú, Padre, obra tú con tu Espíritu, abre sus ojos, su entendimiento y sálvalo, Padre, ten misericordia
Somos pecadores, somos corrompidos y no podemos desear el bien. Justifícanos, Padre. Santifícanos, Padre. Llévanos hacia ti, Padre. Todo es tu obra. Obra, hazla y que sea para tu gloria. Pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.